Esta conferencia comenzará a grabarse. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a esta conferencia técnica con el tema Thermwell para rayos y conexiones exotérmicas, presentada por Hubble, aliado estratégico UNCE, la cual será impartida por el ingeniero Carlos Altamirano, a quien agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos a todos nuestros participantes mantener sus cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de la sesión. Asimismo, les recordamos que está totalmente prohibido reproducir los contenidos y materiales presentados sin consentimiento por escrito de la UNCE y del instructor a quien cedemos este espacio para dar inicio. Bienvenidos. Muchas gracias, ingeniera Magali. Muy buenas tardes a todos. Me da gusto estar con ustedes nuevamente exponiendo el tema del día de hoy, que es acerca de pararrayos por la parte de nuestra línea de productos Thermowell y la parte de nuestra conexión exotérmica, lo que es Bordewell, pero a la vez tenemos su semejante igual en Thermowell. Soy el ingeniero Carlos Altamirano. Soy especificador de productos de media y alta tensión. Ahí se encontrarán mis datos para cualquier duda o comentario o ayuda en cuestión de especificación, ya sea acerca de estos productos que vamos a mostrar más adelante, como a su vez en cuestión de otras marcas, ¿no? Al igual como si gustan que se les contacte con algún representante de ventas, también con todo gusto, pueden mandarme tanto un mensaje por correo electrónico o por el teléfono que se indica ahí. Tenemos lo que es como primer concepto, igual un poco básico, lo que es una falla eléctrica. Estas son causadas por las averías eléctricas. Puede ser tanto de origen humano, por descuido, por mala maniobra, o puede ser debido a descargas atmosféricas. Y esta puede ser causante de daños o poner en peligro a las personas, ¿no? Como les había dicho, que puede ser el causante de esta falla eléctrica nosotros mismos como ser humano, fenómenos meteorológicos, artefactos en mal estado, que no se les ha brindado el respectivo mantenimiento, el clima, que puede ser muy caliente, el cual pueda degradar y provoque una falla, y obviamente la fauna, ¿no? En las respectivas líneas de productos que tenemos, también contamos con ese tipo de protectores, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos gráficos de lo que puede ser una falla eléctrica, como puede ser un aterrizaje equivocado de un equipo, como puede ser un sistema sin algún pararrayos, que ese es el tema que vamos a ver el día de hoy, o puede ser que el equipo esté en mal estado y tenga una corriente de falla y se descargue en el usuario, ¿no? Que eso es lo principal que debe de hacer un sistema de protecciones, ¿no? Proteger tanto primeramente al usuario y después a los equipos. Bajo el marco normativo, aquí a nivel nacional los vamos a regir por 3 normas, ¿no? Lo que es la NOM 001 de 2012, que en su sección del artículo 250 menciona acerca de las puestas a tierra, ¿no? En la parte de la normativa de la Secretaría del Trabajo, que es la NOM 022, que habla acerca de los temas de seguridad en cuestiones en los lugares de trabajo. Y lo que es la norma NMX J549, que toca el punto de la protección contra tormentas eléctricas, cuáles son las diferentes especificaciones que se deben de tomar y los materiales los cuales se pueden utilizar y sus métodos de medición. En el artículo 250 de la norma
nos comenta a grandes rasgos cuáles son los métodos para la conexión de los conductores de puesta a tierra, inclusive también lo que son los componentes que pueden ser constituidos, como pueden ser los conectores a presión, barras terminales, conectores a compresión aprobados, los procesos de soldadura exotérmica, que es uno de los temas que vamos a ver el día de hoy, las abrazaderas mecánicas, las pijas o conectores que entran dos o más hilos del conductor, conexiones que son parte del ensamble, de cuestión de montaje mecánico, y otros medios aprobados de acuerdo al artículo, ¿no? Como mencionan. Por parte de la norma 022, NOM 022, tiene como definición que para rayos es un elemento metálico cuya función es ofrecer un punto de incidencia para recibir la descarga atmosférica o rayo, y este tenga un camino controlado para la conducción de esa corriente y tenga una disipación posteriormente cuando la corriente llegue a tierra. Eso sin tocar la instalación o algún equipo que sea propenso a que sea dañado a raíz de esta descarga. Entonces, todo esto va de la mano con un sistema de puesta a tierra que anteriormente lo vimos. Si no, podemos tocarlo más adelante ese tema, lo que son los sistemas de puesta a tierra o la malla de tierras, ¿no? Cómo se constituye. ¿Qué elementos pueden contener lo que es una puesta a tierra? Pueden ser los electrodos, los mismos pararrayos, el cable de cobre desnudo, solución de conexiones burning en este caso, cable con aislamiento de color verde, eso es para la identificación. También lo que puede ser otros componentes, que en este caso en nuestra marca puede ser el GroundMax, el Penetrox, etcétera, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes representativas de nuestros conectores, de nuestra opción de conexión exotérmica y lo que es el pararrayo. Ya entrando en tema, lo que es en pararrayos de la línea de Thermowell, no más que es nada más que un dispositivo en el cual se coloca en lo más alto de la estructura o edificio, y tiene como función dirigir la descarga atmosférica al punto de tierra o una malla de tierra. Esto para que, como dijimos anteriormente, no repercutan en algún daño o algún accidente a alguna persona que esté durante la descarga, ¿no? Y que no cause desperfectos, obviamente, en los mismos equipos eléctricos. Entonces, aquí tenemos cómo está constituido lo que es el pararrayo en la parte superior del edificio, un cable que va a hacer la interconexión tanto del pararrayo hasta el sistema de puesta a tierra o alguna toma, como puede ser un electrodo, ¿no? Pero siempre todo tiene que estar referenciado al mismo sistema. Existen dos tipos fundamentales de pararrayos. Uno de ellos que es el de punta captadora o tipo Franklin, que conforma que es un sistema pasivo, ya que no tiene un aditamento que le ayude a difuminar la descarga atmosférica, sino él nada más es un camino o parte de la trayectoria para que llegue a un sistema de puesta a tierra. No realiza ningún trabajo de alejar o atraer el rayo, sino que se basa en el mallado de la superficie para proteger, para elevar al máximo la probabilidad de que el rayo no caiga en un elemento conductor. En este caso puede ser una persona o un equipo, ¿no? Y aquí vimos como básicamente un ejemplo de cómo es físicamente un pararrayo de este tipo. También se cuenta en la teoría lo que son los pararrayos de PDC o PDCe, que son sistemas reactivos. Este tipo de pararrayos incorpora en su diseño un dispositivo de cebado o de extinción de la misma descarga y genera un trazador ascendente que intercepta y canaliza la descarga del rayo. Entonces, este es un sistema más complejo, pero desafortunadamente en nuestra línea de Thermowell no manejamos eso, manejamos el anterior, que es el pasivo. Y entrando en materia en cuestión de la marca, tenemos dos tipos de modelos de
para rayos, lo que es de punta, como lo pueden ver en la imagen de la izquierda, y el que tiene la punta plana, tanto de materiales que es de aluminio y cobre. Y vamos y acero inoxidable, pues los tenemos tanto estañado como de color natural. Y vamos desde una longitud hasta 24 pulgadas. Y este en particular, este diseño, tiene una parte roscada para el montaje, ¿no? Entonces son muy prácticos y son muy versátiles para su utilización. Estas son la tabla de selección de estos pararrayos, que vamos desde diámetros desde media pulgada hasta 5 octavos de pulgada, y como les comenté, vamos de longitudes desde los 12 pulgadas hasta las 60 pulgadas, tanto para aluminio como para cobre y para acero inoxidable, si fuese el caso, ¿no? También tenemos como accesorio adicional a lo que es el pararrayo, la punta, lo que son extensiones de varilla. Este es el cual hace un complemento para ellos si es que en una trayectoria nos es posible colocarla, ¿no? Entonces, con esta podemos tener esa funcionalidad. Vamos desde los materiales que son aluminio, cobre y acero inoxidable, y tiene una rosca igual en la parte inferior. Entonces vamos de diámetros de media pulgada hasta 5 octavos de pulgada. Entonces, y las longitudes van variando dependiendo, ¿no? Y aquí en la codificación se va a colocar la longitud, dependiendo de lo que se requiera. También otro componente importante que podemos ofertar para la sección de pararrayos son los cables conductivos que van a hacer la interconexión del mismo hacia el sistema de puesta a tierra. Lo tenemos con acero suave, lo que es el conductor trenzado, que es un poco más rígido, y lo que es el concéntrico o un poquito más rígido, ¿no? Entonces tenemos este tres tipos de variedades en cobre, y lo que es en aluminio igual tenemos el que es el trenzado, pero es suave, ¿no? Todos están certificados con UL Listed y CCA, y tienen la certificación como conductor para descargas atmosféricas, ¿no? Y estas son las diferentes configuraciones que podemos tener en ambos materiales, que vamos desde calibre 2 hasta calibre 4 ceros, ¿no? Dependiendo de la codificación y del material, ¿no? Como pueden ver. También contamos con otro tipo de conductores que son para derivaciones. Es semejante al anterior, que es el primario, pero ya, por ejemplo, cuando ya llegamos a un punto de interconexión antes del punto de puesta a tierra, igual con eso podemos sacar una derivación. Entonces, con este tipo de conductores podemos hacer esas interconexiones. Igual tenemos los dos materiales, que es cobre y aluminio, que vamos desde calibre 6 hasta calibre 4. Tanto conductor suave trenzado como sólido, ¿no? También otro accesorio importante que podemos contar para la instalación de un pararrayos son los conectores tipo rodilla, que en este caso tienen un mecanismo mecánico en el cual podemos estar haciendo el ajuste para el posicionamiento del pararrayos. Entonces vamos desde que son de aluminio y acero, y vamos desde medidas de media pulgada hasta 5 octavos, ¿no? Dependiendo qué tipo de conector, si tenemos macho o hembra. También la línea ThermoWeb maneja lo que son los tripoides. Estos son para el posicionamiento de los pararrayos en estructuras. Entonces, con su base perforada podemos hacer la interconexión entre la estructura y el pararrayos, ¿no? Entonces vamos para terminales de 30 pulgadas hasta 96 pulgadas.
También otros accesorios importantes que tenemos que son las bases de montaje, que vamos desde lo que son de acero, los que son con material adhesivo, vamos desde materiales que son aluminio, bronce y un electrocincado, ¿no? Que vamos desde para varillas de 3 octavos, 5 octavos, media pulgada. Entonces, son muy ajustables a cualquier circunstancia en el montaje, ¿no? Al igual también tenemos los otros tipos de bases de montaje, es igual ultra rígida, que vamos de materiales de aluminio, bronce y zincado, que vamos desde las varillas de media pulgada hasta 5 octavos, dependiendo. También tenemos otro soporte que tiene un mismo mecanismo como el tipo rodilla, pero también es muy versátil para su instalación. Entonces igual vamos desde las puntas desde media pulgada hasta 5 octavos, ¿no? Tanto material de aluminio y bronce y electrocincado. Todas como pueden ver tenemos certificación UL Listed, ¿no? Por lo mismo del sistema que nos los piden. También otro accesorio muy importante para la colocación de los pararrayos son los empalmes bimetálicos, ya que podemos tener, como vieron, conductores tanto de aluminio y cobre, podemos intermezclar dependiendo el diseño de su sistema. Entonces, para hacer esas interconexiones tenemos ese tipo de conectores. Y vamos desde esta configuración con ese tipo de tornillos de tipo hexagonal, como podemos tener la configuración de tornillos tipo llave Allen. Entonces, son muy versátiles ambos para cualquier tipo de conexión que puedan tener. También otro aditamento importante que tenemos aquí son los desconectadores de cable. Esto particularmente son utilizados para hacer las mediciones correspondientes o pruebas del sistema, si está en buen estado o no. Si en el caso de que no se tuviera eso, se pueden reemplazar por conectores Burnes que son de los modelos QC. Entonces, ya dependiendo del caso, se pueden reemplazar. También lo tenemos con estos dos materiales que es aluminio y acero. Entonces, son muy buenos para hacer ese tipo de conexionado. Y son muy usados en la colocación de los pararrayos. También lo que tenemos son las varillas que atraviesan las paredes y los techos. Entonces, contamos con dos tipos de configuraciones. Estos son para dos cables y este del lado izquierdo y para el del lado derecho es para un solo cable. Vamos del tamaño que es de media pulgada y tienen un roscado en la parte inferior y en este caso en la parte superior. Y vamos desde longitudes desde 12 pulgadas hasta 24 en cuestión de material bimetálico, aluminio y acero. Al igual que la otra configuración, vamos desde media pulgada, 5 octavos, media pulgada, 5 octavos, dependiendo del material. Y las diferentes longitudes que vamos desde 12 hasta 24 pulgadas. No sé, ¿hasta aquí alguna duda en cuestión de lo que es el sistema de pararrayos de ThermoWell? Ok, parece no hay dudas. Bueno, pasando al otro tema que toca explicar, es la parte de conexión exotérmica de la línea Burdy-Well. Para entender lo que es esta parte, vamos a definir dos conceptos importantes, lo que es la parte de exo y térmica. La parte de exo significa una salida, ¿no? Y la parte térmica significa calor o energía. Entonces, una conexión exotérmica a grandes rasgos se requiere una cantidad de energía para hacer una soldadura a cierta temperatura en el cual se unen dos materiales conductivos, o en este caso dos conductores, ¿no?
Entonces, esta se basa en una reacción química en la cual se libera cierta cantidad de energía para realizar la soldadura que permanece en los dos conductores que vamos a hacer la interconexión. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo queda una interconexión con nuestro sistema. Este es una tipo T, y vamos con una derivación y un cable principal, ¿no? Este es el corrido y esta es la derivación. Y aquí, a grandes rasgos, podemos ver lo que constituye el sistema Burden-Weld, que es el molde de grafito, las pinzas aisladas para el manejo del molde y lo que es el sistema electrónico de ignición, ¿no? Que lo vamos a ver un poco más adelante. En el proceso de conexionado de este tipo de sistemas, la temperatura de ignición que se alcanza es superior a los 450 para iniciar todo lo que es la reacción. Y una vez que ya empieza la misma, la reacción para hacer la soldadura como tal, llega a alcanzar temperaturas alrededor de 1200 grados centígrados. Esto porque, como tiene materiales metálicos, que en este caso son óxidos de cobre y óxidos de aluminio, entonces requieren una temperatura muy alta para que se separen como tal y solamente quede el material soldable ya en la conexión. Entonces aquí es el proceso. Aquí, por ejemplo, el usuario está utilizando el chispero, da la ignición, empieza el proceso de soldadura aquí, termina y ya obtenemos la conexión. Como les comentaba, durante el proceso se usan partículas de aluminio finamente divididas a medida que el agente reductor que con el óxido de cobre se produce la reacción química. Y al momento de tener la reacción, aquí sale una llama o la reacción, el fuego, por esta abertura que tenemos los moldes Burden-Weld. Entonces, esto es muy importante. Cabe recalcar que esta salida ayuda bastante en cuestión de que toda la fuerza y toda esa reacción sale por aquí. Entonces, nunca, en otros moldes, por ejemplo, tienen la salida por la parte superior donde se coloca la que es el polvo de ignición. Entonces, eso pone en riesgo al usuario en cuestión puede ocasionarles quemaduras, ¿no? O puede ocasionar que por lo mismo de la misma fuerza de la reacción química que hay adentro, esta bote o se abra, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Los moldes de grafito, estos se constituyen de esta manera, tienen una cámara interna donde almacenan lo que es los óxidos metálicos. Al igual que esta tiene esta camarita, como les decía, para sacar toda la reacción química. Y aquí en la parte superior tenemos lo que es una abertura donde se coloca lo que es el polvo de ignición. Y por la parte interna, en este caso, tenemos el ejemplo de que es una varilla de tierra junto con un cable. Entonces, cuando se hace toda la reacción química, aquí lo que divide los materiales a soldar junto con la carga es un disco retentor. Entonces, lo que hace es dividir lo que es la parte metálica como tal, o la soldadura, aquí, y lo que es el resultado de la reacción, una escoria, se queda en la parte superior. Entonces, esa es la parte de funcionalidad de la constitución física del molde. También cabe recalcar que estos son hechos de grafito para soportar todas las temperaturas que, como les comenté anteriormente, alcanzan aproximadamente una de 1200 grados. Entonces, esto es muy importante. Y antes también de utilizar el molde, también hay que tener en cuenta lo que es un precalentado, ya que si no se tiene un precalentado en el molde, en las partes internas, perdón, en las partes internas, puede llegar a cristalizarse. Y si posterior a eso, de que se detecte esa cristalización, se utiliza, pueden llegar el momento de que se puede quebrar el molde.
Entonces, siempre hay que tener un precalentamiento, ya sea por soplete o fingiendo una carga, sin los componentes a conectar. Solamente se pone cierta cantidad de la soldadura, se hace la reacción y ya tenemos un precalentamiento, ¿no? También cabe comentarles que los moldes de la línea Verniguel tienen una vida de hasta 50 conexiones con las más óptimas condiciones, obviamente sin dejar de lado lo que es la limpieza del mismo. Contamos con accesorios para darle el mantenimiento correspondiente, que más adelante lo vamos a ver, ya que, como les digo, en la cámara, una vez termina la reacción, se quedan restos de escoria, entonces siempre hay que limpiar eso. Y también antes de realizar la conexión hay que cerciorarse que el molde esté limpio, ya que si se encuentra suciedad antes de realizar la conexión, puedes meter impurezas aquí en lo que es el punto de conexión. Entonces puedes, y ya una vez terminado ese conexionado, puedes encontrar puntos quebradizos o inclusive que no soldó, ¿no? Entonces ahí ya tendrán que repetir la conexión, pero a un costo de desperdiciar material, ¿no? Que en este caso sería conductor de cobre y, por ejemplo, varilla, ¿no? Si es que sale mal. Siempre hay que tener en consideración de que el personal que vaya a hacer este tipo de trabajos de conexionado esté capacitado y sepa cómo utilizarlo, ¿no? Ok, continuando. Otro de los accesorios importantes, como les decía, son las cargas. Las cargas se constituyen con óxidos metálicos, como ya les comenté. Estas son las presentaciones físicas como las van a encontrar, pero con un diferenciador que es el gramaje, que vamos desde los 15 gramos hasta los 500 gramos. ¿Cómo saber qué cargas ocupar? El molde, o nuestros moldes en particular, con la diferente configuración que podemos tener, va a decirle, más bien muestra ahí cuánta carga requiere, ¿no? O qué presentaciones de carga requiere. Por ejemplo, para un molde en conexión en X, puede pedirte ahí tal vez una carga 25 nada más, o una carga, dos de 15, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre en nuestras especificaciones de los moldes siempre va a venir con este tipo de características para esa selección. Y a la vez, junto con las cargas, van a venir estos discos retentores, que son de aluminio, óxido, y estos, como les comentaba anteriormente, tienen la función de hacer retener aquí la carga, ¿no? Para que no haya problemas y haga esa división. También otros accesorios importantes en el cuales se utiliza para la conexión exotérmica son la pala limpiadora. Esta tiene la función de colocarse de esta manera como ven en la imagen y rotarla. ¿Esto para qué es? Para limpiar esta cavidad, como les digo, para retirar toda la escoria de esta cavidad. Entonces, una vez cerrado el molde, se pasa la pala y se hace la limpieza. Una vez terminada la conexión. También lo que son las manijas aisladas, que tenemos nuestros dos modelos, que es la B106 y B107, eso dependiendo de la configuración de los pernos de sujeción y para ciertos moldes. Estas tienen la practicidad de que no hay una transferencia de calor en cuestión del molde hacia el usuario y aparte son muy ergonómicas. Entonces es importante utilizarlas. Nunca hay que manejar el molde con solamente los guantes, ¿no? Es muy peligroso porque lleven, como alcanzan esas temperaturas de 1200 grados y se mantiene caliente el molde durante minutos, después de haber hecho la conexión, no solamente con la ayuda de los guantes vamos a prevenir ese tipo de quemaduras, ¿no? Entonces, también deben estar utilizando ese tipo de manijas. Y para iniciar la ignición,
o la chispa, tenemos que es el chispero de pedernal, un encendedor de pedernal, o el chispero electrónico. Este hace una función mecánica como tipo pistolita y saca una chispa. Y aquí tenemos lo que es el encendedor de electrónico. Lo que hace es manda una señal de corriente aquí en este dispositivo y tiene colocado un tipo listón fusible. Entonces, cuando llega esa corriente eléctrica, lo funde. Entonces, esa ha sido la chispa. ¿Qué ventaja tiene de este sobre este? Que ya no necesitas un polvo de ignición. Entonces, es mucho más rápido y más económico. Tengo aquí una pregunta en el chat. Este, mira, como tal, no es un desperdicio tóxico lo que es el molde de grafito. Entonces, sí se puede tirar en una basura regular. Y no necesita un trato especial hasta eso. Pero sí hay que tener cuidado de que no tenga hay imperfecciones en cuestión de la constitución mecánica, ya que puedes causar tal vez un corte o algo. También contamos lo que son los kits de herramientas. Esto es para lo que es la caja de herramientas, junto con unas pinzas también para el manejo del cable. Y lo que es la masilla también. Tenemos la masilla, lo que es para ajustar lo que es el conductor en ciertos moldes, ya que podemos hacer que tengamos un molde de calibre 2. Entonces, pero no queremos hacer la inversión para un calibre inferior, el inmediato inferior, que es el calibre 1. Digo, el calibre 4. Entonces, con la masilla podemos ajustar lo que son las entradas del cable y podemos usar el molde, ¿no? Para ser conexionado. Entonces, es una solución muy rápida que podemos tener si es que no se cuentan con los moldes pertinentes para ser conexionado. También una parte de los accesorios son los cepillos de limpieza. Tenemos los cepillos para conductor, que son en entrada V. Tenemos lo que son los cepillos de cerdas metálicas para lo que son la herramienta o las pinzas. Estos son los van para las partes metálicas. Y lo que es el cepillo de cerdas suaves, que en particular es para limpiar la parte interior del molde, para quitar todo esta escoria que se forma después de la conexión. Estos son los respectivos números de catálogo que tenemos de estos cepillos. Ahora sí, también uno de los ejemplos que tenemos aquí en cuestión de moldes son los tipo B de BBC1, que estos son para hacer empalmes entre conductores, que estos tienen la facilidad de hacer interconexiones que van de calibres 6 hasta 1000 kcm. Entonces es una representación gráfica de cómo queda la interconexión. Aquí tenemos lo que son las conexiones tipo T, que es el principal, el conductor principal, y aquí está el conductor derivador. Vamos desde calibres hasta 750 kcm. Y son los de la familia BBC2. Todos los moldes tienen certificación UL. También tenemos lo que es la interconexión en cruz, y vamos desde calibres desde 6 hasta 500 kcm. Y son de la familia BBC4. Y tenemos también los moldes que son los BBC11, que son para interconexión de calibres, de cables horizontales, que hacen un cruce y son continuos. No son para, bueno, como ven aquí la imagen, no son para derivaciones. Y vamos hasta calibres que van desde calibre 6 hasta calibre de 500 kcm. También tenemos lo que son los moldes para hacer conexiones paralelas, que vamos desde calibre 6 hasta calibres 4 ceros. Y esta es la forma del molde que debe de tener. Aquí estoy leyendo una pregunta de Jorge Ortiz. ¿Qué porcentaje de conductiva es de un soldado con respecto a la conexión de un conector a tope? Cuando es mucho mayor, creo que es hasta el 150% de conductividad, ya que el área tal cual conductiva
es toda la parte tanto del conductor como de la parte que queda soldable. Entonces, ese es el único tipo de conexión que hace que te aumente el punto, tener una mejor conductividad. Entonces, a comparación de un conector a tope, tú no tienes espacios libres, digamos, ya es una conexión total. En cambio, el a tope, por ejemplo, a que esa compresión, siempre te van a quedar ranuras, entonces no va a tener un contacto al 100% el conductor. Entonces es mucho mejor la cuestión de un conexionado exotérmico, pero la desventaja que tiene es de que si se hace de manera incorrecta, tienes que volver a repetir, ¿no? Porque por lo mismo de que este, si hay impurezas dentro de esta conexión que se hace, tienes que volverlo a repetir. Por ejemplo, para una malla de puesta a tierra, si tienes muchas equivocaciones, es desperdicio de material y eso se va a ver reflejado en costo. Ok. También contamos con lo que son las familias de los moldes que son las BCRs, que estos son los que son con la conexión de cable con varillas de tierra. En este caso es para hacer una continuidad con el sistema de puesta a tierra y vamos desde calibres que van desde calibre 6 hasta 1000 kcm y con configuración de varillas que vamos desde la media pulgada hasta una. Entonces, esto es una opción bastante usada en campo, ¿no? También lo que son eh, el conexionado de igual de varilla, pero con un cable horizontal, que igual vamos desde calibre 6 a 1000 kcm, igual el tamaño de la varilla vamos de media pulgada hasta una pulgada. También contamos lo que es el conexionado de una varilla de tierra, pero con un cable horizontal. Igual vamos desde rangos desde calibre 6 hasta 1000 kcm, al igual que la varilla que vamos desde media pulgada hasta una. Entonces estos son los tipos de conexionado que tenemos para ese tipo de conexionado. Al igual tenemos lo que son la interconexión, lo que es un cable a una superficie plana. En este caso son las familias BCS8 y BCS3, que vamos desde calibres de 6 a 1000 kcm y a diferencia de esta familia de moldes, esta podemos hacer la conexión de a 45 grados con respecto a la superficie plana de acero, obviamente. Entonces, tienen una versatilidad bastante amplia este tipo de moldes. Al igual lo que es una superficie plana a un cable paralelo y continuo, ¿no? Que vamos desde el calibre 6 hasta el 500 kcm. Al igual también tenemos lo que son las familias BSRE3, que estos son la interconexión de cables de cobre con varilla. Entonces, estos vamos desde calibre 6 hasta 4 ceros y hasta rangos de varilla, lo que es de varilla de número 3 hasta varilla de número 7. Y esta es una representación gráfica de cómo sería el interconexionado. Y por último, otro ejemplo de los moldes de la familia BSR3 son los de varilla hacia un conexionado con un conductor horizontal, ¿no? Y continuo. Igual vamos desde calibre 6 hasta calibre 4 ceros y vamos con un calibre de varilla del número 3 hasta el 6. Cabe mencionar que nuestros moldes también garantizan que en este caso, que la interconexión no va a tener ninguna falla en cuestión de vibraciones, ¿no? Que es lo que llega a suceder, ¿no? Que por causa de, por ejemplo, un temblor, esas interconexiones se suelten, ¿no? Entonces nosotros garantizamos que ese tipo de uniones van a ser permanentes y por causa de vibraciones mecánicas no van a fallar. Aquí, retomando lo anterior, estos son los pasos que
se utilizan para lo que es el sistema Bordeaux, para iniciar la conexión de exotérmica. El primer paso, como ya les decía, o el paso cero si lo quieren llamar, es el precalentado del molde, ¿no? Y verificar lo que es la limpieza antes de usar o empezar a ensamblar para la interconexión. Como segundo paso es se colocan los conductores dentro del molde o podemos tener la configuración de cable varilla o cable varilla de tierra, ¿no? Dependiendo del caso. Ya una vez que se colocan los respectivos materiales para hacer el punto de conexión, se utiliza lo que es la carga. Antes de la carga se utiliza lo que es el disco retentor. Este siempre tiene que ir colocado en la parte por la pared, o sea, deslizándolo por la pared, ya que si lo colocan así directamente, no les garantiza que quede en una posición adecuada en el cual pueda retener como tal toda la carga. Entonces siempre debe ser colocado deslizándolo por las paredes de la cavidad. Una vez de que ya esté colocado el disco, se procede a colocar lo que es la carga, ¿no? En el caso de que vayan a ocupar un chispero o un encendedor de pedernal, en la parte inferior de la carga va a haber un polvo más fino. Ese polvo es el polvo de ignición, entonces se va a ir en la parte superior. Hay otra cavidad pequeña donde se va a almacenar, pero en este caso estamos viendo el ejemplo de cómo se utiliza el sistema Quick Stick o el sistema de chispero electrónico, en el cual es como les decía, es una laminita con la cual tiene un listón fusible en la parte del extremo, y en el cual cuando se pasa la corriente eléctrica hace la chispa, se funde el listón y hace la ignición. Entonces tenemos aquí los dos casos, como les decía. Por ejemplo, en el caso de que vamos a utilizar el encendedor de pedernal, se coloca aquí en la parte superior de la tapa, ahí está la cavidad, ahí vamos a poner el polvo de ignición. Junto con el encendedor de pedernal se va a hacer la acción de la ignición. En el caso del electrónico, una vez que se coloque la laminita, se coloca por dentro del molde. Y una vez que ya esté ya en posición, a distancia el usuario va a accionar el sistema y va a hacer la conexión. Y esto es el resultado, por ejemplo, del molde de cruz, como vimos anteriormente. Y en este caso, para nada más representativo lo que es la parte del encendedor de pedernal, aquí están haciendo una conexión de un cable a un tubo, que en este caso sería una superficie curva, que también tenemos ese tipo de moldes. Entonces, esos son los ejemplos y que tenemos en cuestión del proceso, ¿no? Cabe mencionarles que ese tipo de materiales de videos se encuentran en la plataforma de Hubble, entonces ahí los pueden estar viendo o descargando, ¿no? Por si quieren repetir uno, bueno, este que vamos a ver, o quieren ver otro adicional. Before we begin, let's make sure we have the proper tools handy. They include the proper thermal weld mold and weld metal for the connection you'll be making, safety glasses, gloves, file, pliers, crimping tool, natural bristle brush, a wire brush, flint igniter, propane torch, and handle clamps. Before you begin, review the enclosed instructions for general safety, material preparation, welding procedures, and specific information about the particular type of connection you are about to make. Using the wire brush, clean all dirt, debris, and contaminants away from the cables where the weld is to be made, providing a clean cable surface. Now that the cables are ready for the mold, make the mold ready for the cables. Insert the offset handles into the mold. The thermal weld design allows a more convenient side mount position. The side handle location allows a closer placement of the mold up against the side wall of the ditch during the weld. It is important that there be no dirt, mud, or moisture on or in the cable, or moisture inside the mold, as moisture can cause steam and make the connection porous. The heat from a propane torch evaporates moisture from the cable and mold,
and assures a solid molecular weld. It is only necessary to heat the mold for the first weld of the day. Insert the cable into the mold and close the handle clamp. Visually inspect for the two wires touch. Looking into the tap hole, make sure they are in firm contact with each other. If they are, proceed to the next step. And the next step is placing the sealed disc into the mold. Make sure it is seated properly. Then open the proper container of weld metal and pour it into the mold. Close the lid. The starting powder is located in the bottom of the tube. Tap the... Voy a hacerlo un poco porque como que no se ve esa parte. Inspect for the two wires touch. Looking into moisture from the cable and mold and assures a solid molecular weld. It is only necessary to heat the mold for the first weld of the day. Insert the cables into the mold and close the handle clamp. Visually inspect for the two wires touch. Looking into the tap hole, make sure they are in firm contact with each other. If they are, proceed to the next step. And the next step is placing the steel disc into the mold. Make sure it is seated properly. Then open the proper container of weld metal and pour it into the mold. Close the lid. The starting powder is located in the bottom of the tube. Tap the container to loosen it and place about 25% of it into the Easy Light ignition pocket. Now, using the flint igniter, ignite the starting powder. Wait approximately 15 seconds before opening the mold. We recommend, while waiting the 15 seconds, use the natural bristle brush to clean the top of the mold. Then open the lid and clean inside. Cleaning it now will prepare your mold in advance for the next weld. Knocking the slag off the weld not only cleans the weld, but it lets you see the quality of the weld, looking for porosity and other imperfections. This is also a good way to test the weld strength. The result, a permanent, maintenance-free connection, one that will not loosen or corrode, one that is unaffected by high current surge and carries current equal to or greater than the conductor. You have just created the ultimate connection using... Bueno, aquí vamos a decir de manera rápida los pasos que como yo les comenté y la explicación, digamos, lo que es el precalentado del molde, como vieron. También, esa es otra cosa que también por mi parte se me pasó comentarles lo que hizo con el conductor, ¿no? Le calentó, pero eso fue porque siempre hay que quitar la humedad, ¿no? Porque si no, eso ya es un factor importante para la interconexionado. También, como les digo, antes de colocar los materiales a conectar o a unir, él verificó como si estuviera todo ok. Ya una vez que lo puso, se cercioró a través del orificio dentro del molde o de la cavidad y ya estuvieran haciendo contacto los dos conductores. Entonces, ya antes de cerciorarse de eso, ya procedió a colocar lo que es el disco retentor de carga, la misma carga, cerró el molde como tal, colocó el polvo de ignición que viene en la parte inferior del frasco y procedió a hacer la ignición. Como vieron, son segundos lo que tarda la reacción, pero como les digo, así alcanza una temperatura muy grande y como dicen en el video, ellos recomendamos esperar 15 segundos antes de poder abrirlo, porque corres el riesgo de poder tener una quemadura muy grave, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese aspecto. También, cuando terminó la conexión, siempre hay que cerciorarnos de que no haya porosidades, como les comenté. Entonces, uno de ese tipo de pruebas que podemos hacer es golpeándolo con un martillo y que no se zafen los conductores. Esa sería la prueba, digamos, de mecánica, pero también antes de eso, como les digo, la visual, ver si no presenta porosidades. Y una vez que ya se revisó ese tipo, podemos garantizar que la conexión estuvo correcta. Y obviamente, en la práctica, siempre hay que, bueno, se recomienda tener 2 o más moldes del mismo modelo, ya que para por ejemplo, un sistema de puesta a tierra, que tienes que hacer múltiples conexiones, no podemos usar de manera continua el mismo molde, porque
Como les digo, puede llegar a cristalizarse por esa temperatura que alcanza y no lo deje reposar, se cristaliza y se puede quebrar. Entonces, se recomienda, como les comento, 2 moldes por cada modelo para hacer el tipo de conexión, el conexionado de tipo salto de rana. Entonces, ocupas un molde, terminas de usarlo, lo dejas descansar y usas el otro. Lo limpias, verificas que está bien, lo vuelves a usar y dejas descansar el otro y así. Por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, duda o comentario. ¿Cuántas veces dura el molde, Alfredo? Dura 50 veces, pero obviamente dándole un mantenimiento adecuado, limpieza, como vieron. Entonces, para tenerlo en óptimas condiciones. Puede llegar el caso de que sí puede ser útil para más cargas, sí, pero va a depender de esos cuidados que les comento. Pero nosotros garantizamos 50 conexiones. Lo que dura el hacer la interconexión, por ejemplo, del primer molde, lo dejas descansar lo que dure la interconexión del segundo molde. Entonces, vamos variando de unos 30 segundos, un minuto. Con eso es bastante bueno. La masilla, yo te recomendaría que no después de usar la utilizada una vez, porque por lo mismo de que alcanza esa temperatura, también se llega a resecar, entonces no sé qué tan maleable sea para una segunda. Entonces yo te recomiendo mejor que utilices una cada vez que vayas utilizando, cada conexión. Sí, sí puedo compartir el catálogo de los moldes y los conectores. Desde luego, ya les puedo compartir el link donde vienen todos nuestros catálogos. Pero ya si quieren de una manera más personalizada, pueden mandarme un correo sin ningún problema. Ahí están mis datos, correo y mi número telefónico. Si quieren ya algo muy particular, se los puedo compartir. Si no, yo a través de la ingeniera Magali les puedo compartir el link donde vienen todos nuestros catálogos y toda la información acerca de este tipo de conexiones y lo que es la cuestión de pararrayos de nuestra línea de productos Thermowell. Muchas gracias, Carlos. Con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos a Hubble por su valiosa contribución al gremio electromecánico y en especial al ingeniero Carlos Altamirano por esta exclusiva e interesante conferencia, así como la participación de ustedes, nuestra comunidad UNCE, y a nuestros seguidores en redes sociales de México y Latinoamérica. Tengan una excelente tarde y gracias nuevamente por su preferencia.